estilos. Resaltan mucho en nuestras casas las esquinas redondeadas, como se ve aquí. Los pilares abajo también de hierro permitieron establecer comercios en la parte de abajo más diáfanos y se combinan los comercios de abajo con los locales o también más establecimientos, oficinas en el entresuelo y el resto con viviendas, una por planta. Enfrente está esta casa que fue el antiguo Banco Popular, que está en linde en la zona antigua y ya el ensanche. Otra vez lo mismo, planta baja, entresuelo, locales, también destaca la esquina redondeada, el alero de madera. Y enfrente de la Casa Carturla, que solamente queda la puerta, que a veces la tapan y que se puede ver. Y es una pena porque era un edificio todo recubierto con azulejos que combinaban una decoración de floral en la fachada. Eso se ha perdido, eso modernista. También en esta zona se construyeron también lo que son jardines o plazas en toda la zona del ensanche cuando se derriban las murallas. Uno de ellos es el portal de Elche. Tuvo kioscos de arquitectura del hierro, modernista. Luego tuvo luego tuvo la escultura de la estrella de Eusebio Sempere, que ahora está al final de Maisonave junto con Ida con la Aguilera. Cuando se quitó esa escultura se traspasó allí, volvieron a reconstruir es una reconstrucción del anterior que hubo. Al principio fue oficina de turismo, ya se conoce ya como hostelería para bebidas. En toda esta zona del barrio de San Francisco, pues llegamos a la Plaza de Correos, que se llama así por el edificio que hay, aunque también su nombre es la Plaza de Gabriel Miró. Esta aguadora de 1918, Vicente Bañuls. Es interesante ver cómo arquitectos y escultores y artistas de la época configuraron la ciudad en ese cambio del siglo XIX al XX. En la Plaza de Gabriel Miró se conocía antes como la Plaza de las Barcas, porque aquí había un varadero que se atracaban aquí las barcas. Y hubo una fuente de Neptuno, luego un monumento a la conmemoración de la traída de aguas a Alicante y hasta la actual, esta de Vicente Bañuls. Se derribaron lo que comentaba las murallas y se empezaron a trazar lo que eran las manzanas, después del mar todas las manzanas ya con plazas. Entonces este momento importante de Alicante se debe como la estructura urbana actual. Pues es interesante conocerlo. El edificio de Correos de 1916 de Luis Ferrero, que es una suerte que se haya restaurado y utilizado para su mismo uso. Aquí estaba antes la antigua Casa del Rey. Seguimos por la calle San Fernando paseando y llegamos a la Caja de Ahorros, donde estamos ahora, también de Juan Vidal, entre 1918 y 23. Es una obra de juventud temprana de Juan Vidal, que él hace 2 años después de haber vuelto de su formación. Se había graduado eso solamente hace 2 años, de estilo historicista. Es una mole grande, con lenguaje clásico, con sus 3 fachadas, y los relieves y las cariátides son de Vicente Bañuls. Es interesante también cómo se juntaban artistas y arquitectos para los edificios de la ciudad. La Casa Bardín, que es un eco de los palacetes que había en esta zona de la calle San Fernando, del barrio San Francisco, coinciden edificios ya altos para los burgueses con otra gente que apostaba por sus villas, como una especie de villas y casas más señoriales. Es la transición. Justo al lado está el edificio Bardín, que lo promueve el cónsul francés Renato Bardín, con lenguaje clásico de columnas, balaustradas y balcones redondeados. Es interesante ver cómo los cónsules, eso que os decía, personajes franceses del comercio del vino, pues que al final configuraron un poco el gusto de la ciudad del momento. La conocida Casa de las Brujas, que la encargó construir el abogado Manuel Martínez. Se quiso hacer como una casa jardinada, una villa, pero el terreno no lo permitió, por eso se ven las terrazas curvas y simplemente unas pequeñas terrazas triangulares, lo que le permitió un poco la estructura del terreno. Es de los edificios más modernistas de Alicante, con decoraciones de cabezas de mujer, de león, de elefantes. Es todo un lenguaje Art Nouveau que recorre los muros. Del interior, por desgracia, se han perdido los suelos, algunos artesonados, queda conservado algún techo decorado y ahora es el edificio de la Generalitat Valenciana. Podríamos pasar también por la Casa Alberola o el Monumento a Canalejas, pero bueno, seguimos con el recorrido hasta la Plaza de Autor Balmis con esta casa. Este edificio destaca la combinación de paramentos lisos con los de ladrillo. El interior lo he podido ver y es una maravilla, se conserva todo de origen. Decoración ecléctica y libre en el exterior, y en el interior hay pinturas, mobiliario
y la verdad es que sería para hacer una casa museo, porque es una pena. Tiene arriba un torreón como neoárabe, que se ven las vistas de la ciudad y una terraza, y son edificios que se deberían de conservar. Y bueno, para terminar un poco, no sé si luego a lo mejor hablaremos, pero habría que valorar un poco la gente que altruistamente nos da a conocer el patrimonio, a lo mejor en blogs, asociaciones de vecinos que no tienen un respaldo oficial, ofrecer rutas turísticas más interesantes, revisar qué se ofrece en el turismo, aplicar las nuevas tecnologías a la difusión del patrimonio, para que, pues igual que tenemos la app del autobús, pues una app que nos diga cuando estamos pasando por un edificio qué es y de quién era y qué supone. No creo que hay mucho supongo que lo hablaremos, hay mucho por ofrecer nuevo, adaptar las nuevas tecnologías por esa conservación y difusión del patrimonio. Y sobre todo la educación, intentar que en los currículos escolares este patrimonio de Alicante también entre, porque no conocemos a lo mejor los de otras ciudades o Madrid, y muchos estudiantes desconocen su ciudad, y si no la conocen no la podrán valorar nunca. Y si luego pues ocurren las pérdidas que hemos tenido hasta ahora. Y nada, que la ciudadanía participe, y el estar aquí en los debates con todos ustedes es ya un motivo de participación y de enhorabuena para todos. Pues gracias. Bueno, pues vamos a continuar con José Ramón Navarro. Es ingeniero de caminos, licenciado en Madrid. Ha desarrollado su profesión en el campo del planteamiento, diseño y proyecto urbano. Siempre ha estado ligado a la docencia en el campo del urbanismo. Es catedrático de urbanística por la Universidad de Alicante, con docencia en las carreras de arquitectura e ingeniería civil. Siempre ha tenido una visión crítica del urbanismo y a la creación de las relaciones entre universidad, sociedad y ciudad. En este sentido, todas sus publicaciones, que ha realizado regularmente con numerosos artículos en prensa, se ha dirigido a estimular esta comprensión de los ciudadanos, ¿no?, de los diferentes aspectos de la construcción y gestión de la ciudad, que contribuyesen a formar en ellos una mirada autónoma y crítica sobre las políticas y prácticas urbanas, con lo cual es parte de este debate, ¿no? Bueno, pues empezamos contigo. Gracias, Guillermina. Buenas tardes. Una ciudad sin memoria es una ciudad sin esperanza. El patrimonio construido de una ciudad es la materialización de su memoria. Una memoria que no es una simple suma de memorias individuales, sino de una construcción social y cultural, de una conciencia común en torno a hechos y huellas materiales del pasado. Si la memoria de una ciudad se desvanece, la ciudad pierde la referencia a su pasado, a un pasado que necesita para pensar su futuro. Por eso es un deber cívico, es un deber moral la protección del patrimonio histórico de la ciudad. En primer lugar, porque enriquece la vida en la ciudad al hacerla reconocible. En segundo lugar, porque nos hace mejores personas y mejores ciudadanos al saber de dónde venimos. Y en tercer lugar, porque fortalece el arraigo con los lugares, fomentando la identidad. Definir, cualificar el concepto de patrimonio histórico como una construcción social y cultural implica que la noción de patrimonio cambia con el tiempo y las transformaciones culturales. Por eso, las políticas de conservación del patrimonio urbano no deberían de imponerse desde el presente, sino como un diálogo con el pasado y con el futuro. La noción de sostenibilidad ambiental no se aplica al patrimonio, y yo creo que debería aplicarse al patrimonio. El patrimonio construido forma parte del medio físico, del medio ambiente de la ciudad, ¿no? Un medio físico que es el legado de las generaciones pasadas, que tenemos la responsabilidad de conservar para legarlas a las generaciones futuras, que es el concepto de sostenibilidad ambiental. La protección impuesta en valor del patrimonio construido de una ciudad debería de ser uno de los ejes de la política cultural de la misma, ¿no? La historia de la política municipal de Alicante no ha destacado por la presencia de políticas públicas culturales que hayan impulsado la mirada de los ciudadanos sobre el patrimonio, ni mostrado un compromiso inequívoco con él. Cuando estabas ahora pasando ese maravilloso paseo por la arquitectura de la ciudad, claro, te quedabas en los años 20, ¿no? Claro, yo pensaba, bueno,
Porque, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces de continuar? Porque yo creo que la arquitectura contemporánea ya no está bastante alejada de lo que tenemos, de lo que nos has mostrado, ¿no? Posiblemente el periodo más negro para el patrimonio construido de esta ciudad se inició en las últimas décadas del siglo pasado, los años 90. Y no es signos claros de que este lamentable ciclo haya acabado. Precisamente esta época negra del patrimonio coincide con el periodo de la burbuja inmobiliaria, del plan Rabasa, de los PAI, ¿no? De la alegría, esta alegría que nos invadió, ¿no? Con la alegría inmobiliaria, ¿no? Paso revista a la serie de hitos que marcan este periodo negro, como digo. El derribo del edificio de la Comandancia de Marín y Junta de Obras puede ser el caso más emblemático contra el patrimonio construido de esa época, a la que se unen otros como la decisión municipal de colocar el castillo junto al castillo de Santa Bárbara el Palacio de Congresos. El derribo del edificio Vergé, la lamentable intervención en el edificio de Capitanía, el derribo de los hilos de San Blas, el derribo de la lonja de poniente del puerto para rellenar una dársena, un edificio de hormigón maravilloso que no era muy conocido. La salvación in extremis del barrio Elioredo Madrona, el derribo del acueducto de Santa Faz. También hay que recordar, entre otros, que la estación de autobuses estuvo a punto de ser demolida por el ayuntamiento, pero que afortunadamente esta demolición se reconsideró. Tampoco se puede olvidar la tibieza exhibida por el grupo municipal de gobierno actual para recuperar para la ciudad el cine ideal. El tema de las harineras y las cigarreras y demás, luego, si tengo tiempo, hablaremos de él. La percepción de los elementos del patrimonio construido por los ciudadanos se construye desde una mirada en la que confluyen sensibilidad, emociones, valores, experiencias, etcétera, que pueden provocar situaciones contradictorias cuando se trata de debatir la protección del patrimonio. En los años 2009-2010, el Ayuntamiento de Alicante decidió derribar la estación de autobuses. La estación de autobuses, la antigua, la que ahora es la plaza, está en la plaza Sépica, ¿no? La estación de autobuses es una obra de los años 40 que hizo Félix de Azúa, el padre de Félix de Azúa, el ensayista y autor, profesor universitario muy conocido, ¿no? Que era arquitecto municipal. Y este edificio, conjuntamente con la estación marítima proyectada y construida por ingenieros, por Pablo Suárez, me parece que fue por ingenieros portuarios, son las dos mejores piezas, en mi opinión. Aquí hay expertos en arquitectura, saben más que yo de esto, pero de arquitectura portuaria y de arquitectura estructural, me parece, del hormigón armado, me parece que son dos piezas fantásticas, ¿no? Sobre todo por la época en la que fueron construidos, que es la época en que se estaba introduciendo el hormigón armado en España. Bien, pues el ayuntamiento no hace ninguna reflexión de tipo histórico, de tipo técnico, y sencillamente decide derribarlo. La razón parece ser que era que quería quedar bien con los vecinos del barrio que pretendían el derribo por una cuestión puramente simbólica, de valor simbólico que le atribuían al edificio. La estación de autobuses, algunos de ustedes lo recordarán, con el tiempo se convirtió en un foco de marginalidad, de suciedad, además de los ruidos generados por el tráfico y tal. De tal modo que los vecinos querían, esto se podía haber eliminado perfectamente, bueno, como de hecho ha ocurrido, ¿no? Pero los vecinos es que estaban tan hartos que querían que se cepillasen el edificio para llevárselo por detrás todo, ¿no? De tal modo que la situación, por tanto, se planteaba. Unos vecinos del barrio que piden que se derribe una pieza central dentro del patrimonio de nuestra ciudad, además de todo lo que significa en la memoria de los ciudadanos de la ciudad y de la provincia. Mi experiencia, yo nací en Elda, vivía allí, mi experiencia de ir a Alicante es llegar a la estación de autobuses y admirar los maravillosos frescos de Gastón Castelló, ¿no? Por otro lado, un ayuntamiento apoya el derribo sin dar ninguna razón, ¿vale? Y por otro lado, el resto de la ciudad, el Colegio de Arquitectos, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, apoya el que se conserve.
A mí me parece que entonces esto revela algo que estoy hablando de los problemas tan complejos que implica la defensa del patrimonio. Por un lado, la ausencia de una cultura como uso del patrimonio construido en la ciudad. Y por otro lado, naturalmente, la ausencia tremenda de rigor municipal en esa valoración. Hay otro caso, por ejemplo, del Puente Rojo. Puente Rojo, la ADIF quiere quitarlo en los años, a principios de siglo, ya después de que se firmó el convenio de 2003 sobre el Parque Central. Entonces quiere tirarlo para resolver la conexión entre las dos laderas del cauce del ferrocarril a través a nivel, ¿no?, con una rotonda y demás. Montaron una protesta que también tiene una dimensión simbólica, ¿no? Lo que ellos pretendían es que no les quitasen un elemento que, por otro lado, hay que decir, en mi opinión, Florentino, tú que eres un experto en puentes, no tiene mucho valor patrimonial el Puente Rojo. Es un puente... Entonces, pero para ellos sí que tenía mucho valor en cuanto que confería identidad a su barrio, que no tiene ninguna, los barrios del entorno de la estación. En fin, lo que quiero insistir es que la dimensión cultural del patrimonio implica que los valores que lo sustentan cambian con el tiempo, las circunstancias históricas, ideológicas y políticas, y esto es muy importante y es un problema muy gordo. Y voy a poner 4 ejemplos, porque esto me interesa mucho. Ventura Rodríguez, el arquitecto ilustrado, se quería cargar el claustro románico de Silos. Se cargó, de hecho, no la tiró, pero transformó la iglesia románica de Silos, le dio un tratamiento neoclásico, ¿no? Afortunadamente, no sé realmente al final qué ocurrió, pero no lo hizo, ¿no? Le Corbusier se quería cargar el casco medieval de París directamente para implantar su paroissem, ¿no?, que era una serie de torres en el tapiz verde, ¿no? Estamos hablando de Occidente. Si nos vamos a Oriente, entonces la cosa ya, por ejemplo, los templos sintoístas, la cultura sintoísta, que creo que son 20 y tantos años, los templos los tiran, los queman, los tiran y lo vuelven a repetir, a reproducir. Pero la cuestión no es tanto la forma, sino el sistema constructivo que utiliza exactamente el mismo sistema constructivo desde siglos. Y luego me acordó de otro, el Partenón. El Partenón, que nos emociona, bueno, toda la Acrópolis en general, la arquitectura de los templos griegos, ¿no? Bueno, nos maravilla el mármol pentélico, ¿no?, blanco, brillante, casi transparente. Bueno, pues todo el Partenón estaba policromado. Entonces, ¿qué pasaría si lo policromasen? O sea, bueno, probablemente se montaría una buena, ¿no? Por eso avanzo que la autenticidad es un concepto. En fin, me gustaría hablar algo sobre los valores del patrimonio, estos valores que están precisamente, que es tan difícil que poder realmente asignarlos de una manera que tenga continuidad o perennidad, quizás el valor científico, arqueológico o técnico. El valor que hablaba antes técnico del hormigón armado en la estación de autobuses o en el puerto, en el edificio del puerto que he dicho, pues hombre, pues yo creo que es algo que está ahí en la historia, es un hecho histórico, ¿no? Pero el valor simbólico, el valor como lugar también puede ser interesante, el valor como lugar del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el campanile de Florencia quizás tenga su razón de ser, su copia, ¿no? El valor estético es un valor muy difícil, ¿no?, muy controvertido, ¿no? El valor de uso sí que es interesante, del que luego hablaré, espero, ¿no? ¿Qué valor sustenta el catálogo de protección que tenemos en este momento? No sé si hiciésemos una encuesta entre ustedes, seguro que la inmensa mayoría, salvo los profesionales que hay aquí, no saben que hay un catálogo de patrimonio en este momento en tramitación. Bueno, pues ese catálogo a mí me parece interesante, está gestionado por urbanismo. Cultura no ha dicho una palabra.
Cuando a mí me parece que el catálogo de patrimonio tiene una dimensión absolutamente cultural. Sin embargo, la dimensión que le da el ayuntamiento, se le ha dado siempre, y en otras ciudades lo mismo, ¿no?, que se le da es con un contenido de disciplina urbanística, lo firma un abogado. Entonces, cuando uno lee la memoria, realmente se queda desolado, ¿no? Desolado. Entonces, ¿en qué consiste el catálogo? Pues en un listado de edificios, algunos lugares. Naturalmente ha pasado absolutamente sin pena ni gloria. La cultura se ha convertido en una componente central para el atractivo turístico de una ciudad. La cultura interesa a los políticos porque atrae el turismo, lo cual no tiene nada que ver con lo que decía Stefan Zweig cuando se refería a la cultura como una expresión de la dignidad de una ciudad. La función más elevada que pueda atribuirse a una ciudad es la de crear cultura y defender esa cultura, decía Zweig. El turismo es un hecho social y económico indudable, pero ¿es una oportunidad o es una amenaza? Yo la verdad es que no lo tengo muy claro. Hombre, a mí me gustaría que aquí viniese la Thyssen, ¿no? Pero también me gustaría que eso supusiese lo que significa el arte se proyectase a los ciudadanos, ¿no? En Málaga son las actividades, las implantaciones culturales ha hecho a los ciudadanos más cultos. El Guggenheim, no lo sé. Lo que sí que tengo datos es que el turismo suele banalizar lo que toca. La propuesta municipal de Alicante de fundir en una sola concejalía turismo y cultura, me parece muy peligroso, me parece muy discutible, por no decir algo peor. Es decir, la misma concejalía que fomenta las chabacanas y vulgares despedidas de soltero, promoviendo la cultura. Bueno, en fin, lo que se pretende naturalmente en esto es fundir cultura y turismo en la dimensión, dirigiéndose en la componente de turismo como parte del mercado, ¿no? Es decir, significa fundir cultura y turismo, significa ponerle un precio a la cultura. Y yo creo que la cultura no se puede medir con la lógica del mercado, ¿no? Dacia Maraini, una experta en patrimonio, decía: el mercado tiende a cancelar la memoria. No sé cómo iré de tiempo. Oye, ¿cómo voy de tiempo? Hay una relación entre el turismo y la arrolladora influencia de la cultura de las imágenes. También es muy importante, yo creo que las nuevas tecnologías están teniendo un papel muy importante en la difusión del turismo como consumo de imágenes. Los cruceristas tienen 4 horas para visitar, de media, para visitar una ciudad. Yo a esto le llamo ciudad hamburguesa, la ciudad que visita, ¿no? Ciudad de consumo rápido, equivalente a la ciudad de comida rápida, ¿no? Y voy terminando, ¿no? Sí. Solo se conserva lo que se usa. En julio de 2022, en un debate sobre las harineras, en donde intervenían el Colegio de Arquitectos, donde intervenía el concejal, en fin, había un montón de gente, estaban los vecinos. En las 3 horas de debate no se dijo una palabra de cuál era el destino. ¿Tú has hablado algo de que no se sabe qué hacer? Nadie dijo lo que iba a haber ahí. A mí me parece que, yo creo que esto es uno de los problemas de esta ciudad. Hace unos meses al concejal de Cultura de Urbanismo le preguntaron cuando se inauguró una torre de la Huerta rehabilitada, le preguntaron, que había costado bastante cara, ¿no? Le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué se va a utilizar? Dijo, para cultura, claro, no decir nada. Y finalmente, quiero terminar
quiero terminar para luego en el debate posterior ilustrar un poco mi discurso, que parece que ha sido bastante crítico. Quiero mostrar un proyecto municipal. No es un proyecto, en realidad es una idea que ha hecho este chico Valdebeg, Rubén Valdebeg. Es una intervención, es un estudio que le ha encargado la Concejalía de Urbanismo para la Británica. La Británica, como saben ustedes, es el... Aquí lo tienen. Espera, a ver. ¿Es esta zona? Bueno, a ver que es la pieza, los depósitos subterráneos que se utilizaron para combustible durante la guerra. Y bueno, pues ahora los depósitos ya no existen. Y le han pedido a este chico que haga un estudio. Me parece un proyecto, una idea bastante interesante, porque frente a otras propuestas que lo que proponen es que se introduzca usos, lo que plantea este chico, su equipo, en realidad es que sea el espacio el protagonista del lugar, ¿no? Es un poco, y lo citan, lo que pretendía Chillida con la montaña Tindaya, vaciar una montaña, meter el espacio dentro de una montaña, ¿no? Entonces, fíjense, realmente a mí hay algo especial de estos son los espacios que plantea, y es como la técnica, como una obra de ingeniería, cuando pierde la dimensión de lo útil, aparece lo poético. Esto, a mí, que soy ingeniero además, esto me maravilla, ¿no? Y lo he visto en otras obras de ingeniería, en presas, en puentes, ¿no? Fíjense, no hace falta llenarlo de nada, simplemente con un buen tratamiento, ¿no? Este es un depósito exterior que había, lo convierten en un auditorio. En fin. Bueno, pues perdona que vaya a pasar. Vale, pues seguimos con el orden de la mesa. Y bueno, pues Florentino Regalado es ingeniero de caminos, lleva alrededor de 45 años haciendo proyectos estructurales con un equipo de trabajo de más de 35 profesionales, ingenieros, arquitectos, aparejadores. Ha sido también catedrático de la Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante en el área de construcción y estructuras, y como hobby pues lleva estudiando el patrimonio más de 20 años. Bueno, pues todos sabéis que ha creado las estructuras de los edificios más altos de Benidorm, las restauraciones del mar, del Museo Gravina, de grandes edificios subterráneos. Bueno, es un hombre que ha trabajado en mucho. Este no es mío. Es el negro. Este es. Me vais a permitir, buenas tardes a todos. Gracias una vez más, Guillermina Elastri y Eduardo, por invitarme a formar parte de esto. Yo voy a hacer un planteamiento un poco más generalista, aunque en algunas imágenes vengan algunas fotos de obras de Alicante, y me voy a centrar en lo que se hace sobre el patrimonio. A lo largo de la historia, los pueblos, cuando se han enfrentado con el tema del patrimonio construido, nunca se han puesto de acuerdo en general a lo largo de toda la historia. Han ido cambiando la manera de enfocarlo, de verlo, de hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué razón? Pues porque frente al patrimonio construido se plantean una serie de problemas donde no nos ponemos de acuerdo. El primer problema que se plantea es la catalogación. ¿Qué entendemos por un bien cultural importante, monumental, que tengamos que conservar o no? Ese es el primer problema.
donde no nos ponemos de acuerdo. Unos dicen blanco, otros dicen negro, otros dicen gris y otros dicen otra cosa. Ese es el primer problema que nos planteamos. Luego viene el segundo problema, cómo conservarlo y cómo tratarlo. Tampoco nos ponemos de acuerdo. El otro problema que surge es quién paga los costes de la catalogación y el mantenimiento del patrimonio que hay que conservar. Otro problema, porque no solo es un problema de la sociedad en general, sino del particular que le afecta. Esto, la gente de Mérida podría dar conferencias impresionantes al respecto y los disparates que se han hecho en Mérida con el patrimonio simplemente por este problema. Aparecía un mosaico, metían el arao y hacer puñeta al mosaico. Eso se hace, ¿por qué? Porque en Mérida excavas 20, 30 centímetros fuera de Mérida y aparece un mosaico. ¿Es así? También hay otro problema, esto hablo ya como ingeniero, que cuando se habla siempre del patrimonio se suele ignorar el patrimonio de las obras públicas. Ahora, afortunadamente, sí que está empezándose a hablar, pero habréis visto que nuestra historiadora ha hecho un recorrido espléndido por Alicante, pero no ha mencionado ninguna obra de ingeniería. No es un ataque, es una realidad que está sucediendo a nivel nacional con todo esto. En el tema de la catalogación, José Ramón ha abierto la espita, yo la tenía aquí apuntada. Es con qué valores miramos algo para poder decir que es bueno, malo o regular. Esos valores los ha mencionado José Ramón. Son unos valores que los puso un magnífico ingeniero, José Antonio Fernández Ordóñez, que de una cultura en este campo extraordinaria, ya fallecido lamentablemente demasiado joven, porque yo creo que tenía mucho que decir, y él nos dejó escrito unos criterios de referencia que podrían servirnos a todos como valores objetivos a mirar algo para decir merece la pena, no merece la pena o en qué situación se encuentra. Esos valores tú los has citado, el valor científico, el valor estético, el valor histórico, el valor simbólico, el valor de uso y un quinto valor que José Ramón añade como ingeniero, y lo tengo aquí escrito, dice, el valor que radica en una etapa determinada de la evolución de la técnica de la ingeniería civil en algunas de sus dimensiones, teóricas, de innovación técnica o de expresión formal y las relaciones entre ellas, incluyendo el valor del entorno y el valor paisajístico. Este conjunto de valores podrían servirnos objetivos para no mirar las cosas solos con las tripas. Me gusta, no me gusta, sí, no, ¿por qué esto lo tiro? ¿Por qué esto no lo tiro? Son valores objetivos que habría que mirar y analizarlos en detenimiento. Voy a hacer un rápido camino de cómo se ha enfocado el tema del patrimonio a lo largo de la historia y qué se ha empleado para hacerlo. En antecedentes, ¿qué se hacía? Pues el que mandaba hacía lo que le daba la gana. Ya está, si lo quería conservar, lo conservaba, si no lo quería conservar, lo tiraba y aprovechaba el solar, o si lo quería cambiar, lo cambiaba. Y esto ha sido sistemático a lo largo de toda la historia hasta la Revolución Francesa. A partir ya de la Revolución Francesa empiezan a haber ya academias que se empiezan a preocupar de este tema con más seriedad y se empiezan a dar normas y criterios. Y empieza lo que llamamos el restaurante arqueológico, donde la arqueología empieza a analizar los edificios y la manera de mantenerlos y se pone, emplea como herramienta operativa lo que llamamos la anastilosis. Luego os pondré unos ejemplos. Sigue con el restauro estilístico, o sea, una aproximación al patrimonio para conservar y restaurar bajo un punto de vista estilístico, que es nuestro famoso Viollet-le-Duc, que menos mal que existió, porque fue una revolución en este arte, que consistía en mirar el monumento, ponerse en la piel del que lo había diseñado y reconstruirlo con esa filosofía, con ese criterio, aunque no se respetara la obra que estaba viendo. Es decir, a ver, si yo tengo un estilo gótico, el estilo gótico es así, las normas son estas, yo me encuentro esto, esta es de esta época, lo voy a reconstruir poniéndome en la piel del que lo ha hecho y tratar de reproducirlo tal cual. Frente a esto, que ha habido abusos, porque claro, todo esto supone
inventarse ciertas cosas, porque lo que nos encontramos a veces son ruinas que hay que tener una imaginación desbocada para decir qué forma tenían. Entonces aparece lo que el antirrestauro, aparece el señor Rustin, que dice, no se restaura nada, no, dejémoslos morir nuestros monumentos dignamente, a todo lo más, ponerle un puntal aquí, un añadido allá, para que se conserve lo máximo posible. Pero el restaurado está prohibido porque se trata de alterar el bien que heredamos, porque no sabemos exactamente cómo era y cómo debía de ser. A partir de ahí viene, como no podía ser de otra manera, otra forma de enfocar la intervención en el patrimonio, que es el restauro moderno. El restauro moderno ya se establecen unas normas que las establece el arquitecto Boito, donde habla de, en lugar de reconstruir, pues conservar, poner de manifiesto los añadidos con materiales. No voy a entrar en toda esta historia, pero se trata de diferenciar una actuación que hace alguien a posteriori, respetando al máximo lo existente y poniendo de manifiesto las diferencias para que se sepa que lo que se ha hecho sobre el monumento es nuevo y no es antiguo. Esto se complementa con Giovannoni, creo que era ingeniero, donde ya esto lo eleva a un carácter científico, donde estudia materiales, el entorno, el paisaje y ve el contexto global a la hora de restaurar. Luego viene la restauración crítica, que esta restauración creo que es la más dañina que ha hecho a lo largo de la historia el hombre con sus monumentos. Nace a raíz de las guerras. Cuando se producen las guerras, la española en el 36 y la del 39-40 mundial, se hace un destrozo como se está haciendo en Ucrania actualmente. Un destrozo brutal. Y entonces, a la hora de recuperar esas obras, ¿qué se hace? No había tiempo para aplicar lo que ya las cartas del restauro, especialmente la de Atenas, con Boito y Giovannoni, habían puesto de manifiesto, que era un orden, un cientificismo a la hora de tratar el monumento. No daba tiempo estudiar todo eso y se deja en manos del artista una interpretación tratando de poner en valor lo que se encuentra. Y ahí viene, pues, el arte creativo del proyectista, con todos los peligros que eso lleva consigo a la hora de la restauración. Luego viene la restauración que está poniéndose ahora, se ha hablado mucho en España, que es, ¿cómo se llama esto? La restauración de Antoni González, de la Diputación de el valor, la restauración objetiva, que de alguna manera se centra en el propio monumento, lo mira a fondo, lo analiza a fondo y se olvida de todo lo demás, que no se deja guiar por todas las teorías anteriores, sino poniendo simplemente el análisis en la pieza después de estudiarla bajo todos los puntos de vista. Bueno, ¿esto cómo pasa? Esto. Bueno, con esto, ahora voy a ir con imágenes muy rápidas para que veáis lo que se ha hecho a lo largo de la historia con todo esto. Antes de la Revolución Francesa, cuando digo que cada uno hacía lo que le parecía oportuno, pues hay veces que haciendo disparates se consiguen unos valores que es lo que, cuando se traslada esto a la restauración crítica posguerra, es cuando se hacen los disparates, porque todo el mundo piensa que se puede hacer esto. Y no se puede hacer esto, esto es una fortuna de los dioses. Esta es la Alhambra, con el Palacio del Emperador, la mezquita de Córdoba, y también os pongo aquí el transparente de Toledo. Esto hoy día pues te matan, no se podría haber hecho. La familia Tomé, pues para darle un poco de luz al deambulatorio de la Catedral de Toledo, hace esta maravilla en ese deambulatorio, una maravilla barroca, pero claro, con un histrionismo tal que se puede argumentar todo lo que se quiera. A unos les gusta, a otros no les gusta. Yo os la pongo para que lo veáis, lo que se puede llegar a hacer cuando uno hacía lo que le daba la gana. Cuando se hace la restauración, el tratamiento de los monumentos arqueológicos, la herramienta que se emplea es la anastilosis, que es muy digna, pero también tiene sus peligros, porque se trata de dibujar el monumento tal como podría ser,
y buscar arqueológicamente todas las piezas que lo integraban y rebuscar por todos los restos que hay y montarlos de nuevo, y cuando falta una pieza se pone con un material nuevo. Esto se ha empleado sistemáticamente casi siempre con todos los monumentos que tienen que ver con Roma y con Grecia. El Panteón que mencionaba José Ramón antes es un claro ejemplo de anastilosis, pero se está haciendo una virguería de anastilosis impresionante, impresionante. Los canteros que están trabajando y han trabajado allí, chapó. Bueno, todo esto que estáis viendo de Mérida, en realidad, no sé si para ver las restauraciones de tipo de Viollet-le-Duc en España, os pongo el ejemplo más emblemático de una invención, San Martín de Fromista. Es la cosa más pura en románico que se pueda inventar uno, pero fijaos cómo estaba San Martín de Fromista. Estaba así y se ha convertido en esto. Esto ha sido muy criticado, pero goza del beneplácito de los ciudadanos. Si vosotros preguntáis, si yo preguntara a los ciudadanos que qué hubieran hecho ahí, casi todos hubieran hecho esto. La mayoría se hubiera quedado con esto. En el Ruskin, pues estos son ejemplos ruskinianos de lo que le encantaba a Ruskin. Esto que no se me caiga, le pongo 3 vigas y a ver cuánto aguanta, ¿no? Aquí se apuntala, esto es Almuñécar, la muralla está apuntalada aquí, aquí también el dintel le han puesto, esto es lo que quería Ruskin. Y entonces nos encontramos con todos estos restos que pueblan nuestra geografía y parte de la geografía y en el mundo entero, que como decía José Ramón, aunque no se utilicen y se abandonen, son de una belleza increíble. O sea, uno cuando se las encuentra en el campo, allí en un prado o donde sea, dice, qué maravilla, simplemente aunque sean restos, ¿no? Esto es una preciosidad. Y en las obras públicas ni os cuento, es decir, que no se menciona, pero hay restos de puentes en cualquier rincón de España que son una maravilla, vamos, son per se, o sea, hay un tratamiento ruskiniano con un poco más de sentido común. Esto es el monasterio de San Juan de Burgos, que estaba así y no se ha restaurado como tal, se ha conservado, pero se le ha puesto un techo para que se conserve y dure más. Pues esto ha sido premio de restauración, con lo cual a mí me parece una actuación francamente buena y digna, ¿no? En la restauración crítica, ¿qué herramientas ha empleado la restauración crítica especialmente? Pues lo que se llama analogía formal. Bueno, tenéis un ejemplo de alguien que ha querido imitar lo que se hizo en la Alhambra o en la mezquita de Córdoba. Es decir, esta restauración de Sagunto, yo no sé, bueno, será muy discutible. Mi opinión personal es que para hacer esto hay solares en toda España para montarlo sin necesidad de hacerlo ahí, pero es una opinión personal, ¿eh? La restauración esta que hablo viene a raíz de todo este desastre, ¿no? Estamos hablando de Durango, Guernica, Teruel, donde se destrozó todo, Toledo, que quedó todo destrozado, el Alcázar y todo lo que le rodeaba, Berlín, Colonia, que lo plancharon, o sea, es que no quedó nada, fue un planchamiento lo que hicieron los aliados. Bien, es verdad que el Hitler se lo buscó, pero yo creo que se pasaron también 3 pueblos. En Dresde, por ejemplo, lo que hicieron en Dresde es un disparate de un calibre tal impresionante, ¿no? Entonces, frente a esta problemática que surgió tras las guerras, que todavía existen en Palmira y en todos estos sitios, que se están haciendo también disparates, pues caben 2 opciones, yo diría 3 opciones que se han empleado. Una es lo que se hizo en Belchite, conservarlo como ejemplo de lo que quizás no debería existir nunca, una guerra entre hermanos. Esto nos recuerda que esto es un disparate, lo que hicimos los españoles en aquel tiempo. En Alemania y en general en Polonia, Hungría y todos estos, Checoslovaquia, se ha seguido la política de allí como estaba, voy a procurar hacerlo más o menos como estaba.
Entonces te encuentras el puente en Colonia, que se viene, el tren llega y llega a la estación que está aquí, no, ahí, perdón, la estación de Colonia, y está reconstruido tal cual. No sé cómo se los han apañado los alemanes para sacar esto del río, no lo sé cómo lo han hecho, o sea, porque hay que echarle narices para hacerlo. Y frente a la ciudad planchada, ahí tenéis la ciudad tal como está. Edificio, esto es Düsseldorf, donde está mi hija, y por eso las he fotografiado, donde lo han hecho pues un poco a lo Walt Disney, ¿no? A los parques temáticos, ¿no? Esto es lo que había, yo me lo invento, me lo vuelvo a inventar de nuevo con una forma más o menos parecida y lo hago. Esta analogía formal consiste, esto es una forma de actuar. Otra forma es arrasar lo que hay y hacerlo nuevo. Es lo que se ha hecho en los Países Bajos. No querían saber nada de aquello y se han hecho ciudades nuevas. Pero cuando se llega a aplicar ya la analogía formal en la vida cotidiana, se emplea, el criterio es, voy a reconstruirlo con unas formas parecidas a las que había, pero con una diferenciación brutal, sobre todo en forma y material, pero las formas más o menos nos indican que esa forma era la que había primitivamente. Aquí estáis viendo una de las iglesias ahí en Cataluña, donde cómo se aplica la restauración crítica mediante analogías formales. Aquí acababa en una punta, pues yo le pongo una punta, si falta le pongo una punta añadida, no hay más. Que tengo aquí una cúpula, pues le pongo una cúpula, una pared, pues le pongo una pared. Es decir, voy haciendo estas cosas. Estos son analogías formales. Si había una techumbre a dos aguas, que por supuesto no era así, era triangular impepinablemente, ¿no? Estructuralmente, pues lo hago así y se parece un poco a lo que había. Esto es el Archivo Municipal de Valladolid, así estaba y ahora me lo casco de esta manera. Esto es curioso porque esto llega un momento en que ya no se yo no lo catalogo como una restauración, lo catalogo como una escenografía que me gusta y puede quedar muy bien, si yo no digo que quede mal, pero esto no es restauración, esto es pura escenografía, y esto les encanta muchísimo a los proyectistas en restauración, la escenografía. Yo digo que lo hacen maravillosamente bien en muchos aspectos, porque esto que estaba aquí, esto que han puesto aquí, no estaba aquí, estaba aquí. Y se lo han llevado y han hecho un montaje con estructuras metálicas y se lo han añadido en recuerdo de un hipotético claustro que había ahí. Pero ahí queda eso. Esta es otra actuación que está en Medina de Rioseco, donde, como veis, se están reproduciendo las cosas con materiales radicalmente distintos, pero con formas más o menos parecidas. No se respeta, esto es pura escenografía. Aquí tenéis una restauración analógica hecha por un ingeniero. Para mí, no es porque sea ingeniero el que la ha hecho, pero para mí me parece maravillosa, espléndida. ¿Por qué razón? El puente de Trencat se llama. Ha respetado lo que había, no lo ha tocado, y añade lo que le faltaba con una analogía formal. Se parece a lo que había, pero no es lo que había. Y lo diferencia rotundamente, pero con un respeto exquisito a lo que había. Esto ha sido objeto de premio estupendo. Esto es, quizás, en los libros de arquitectura o en los temas que se ocupan de esto, es la iglesia donde está el Museo de la Semana Santa en Medina de Rioseco. Donde se ha hecho una restauración analógica que es emblemática, la ponen como ejemplo de un buen hacer. Así es como estaba y así es como ha acabado. Como veis, pues la bóveda de cañón, pues se ha reproducido la bóveda de cañón con unos arcos metálicos y unas maderas, pero se está reproduciendo la forma, analogía formal en ciertos aspectos. Así es como ha quedado la iglesia. Este es el convento de San Francisco de Úbeda. De Baeza.
una analogía formal extrema. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es una analogía extrema. Inconveniente que tiene, que todo lo de dentro se va deteriorando mientras llueve. Otra analogía formal demasiado limpia. Otra analogía formal, como veis, el claustro en la parte de arriba se ha sustituido por unos pilares. Esto es muy frecuente en la restauración analógica. Aquí es Arévalo, si queréis comer un cochinillo estupendo, os invito a ir aquí porque es extraordinario. Aquí también es una mezcla de analogía y escenografía lo que se ha hecho aquí. Esto es Cáceres, la ciudad donde he nacido, donde también pues se está empleando una reconstrucción. ¿Qué queréis que os diga? Lo que ocurre es que cuando las intervenciones se hacen con materiales antiguos, que es lo que se ha hecho en la parte antigua de Cáceres, emplear las piedras, la pizarra, el ladrillo y el mortero, al final de la película ya no sabes lo que es nuevo, lo que es viejo, lo que es cada cosa, porque te engañas a ti mismo. Esta es la parte antigua de Cáceres. Aquí hay un edificio reconstruido que le pega 3 patadas a todo alrededor, pero en teoría dicen que se ha hecho con analogía formal. Bueno, pues así está hecho la cosa. Este es el Museo Herreriano de Arte Moderno de Valladolid. Este es el estado en que se encontraba, y esta es la recreación que se ha hecho, que se ha empleado una analogía formal creando el muro para arriba. Así es el aspecto que ha quedado por dentro. Ahí estáis, la sala que habéis visto por fuera, así está por dentro. Llama la atención que una sala tan esplendorosa como esta, yo cuando la vi por primera vez, estaba aquí el número de abogados, es todo lo que había, una fila de cero impresionante. Esto está hecho en Alicante, una reconstrucción dando recuerdo. Y luego, pues lo que se hace con la analogía y con la restauración crítica, se llega a unos límites, no sabría yo catalogarlos, no me atrevo a catalogarlos. Cada uno los cataloga como le parezca oportuno. De aquí se pasa esto, de aquí se pasa esto, de aquí se pasa esto. Tenemos aquí el autor que nos lo puede explicar mejor que yo. Y la pieza anterior es la ermita de Santa Bárbara, Exacto. Que también está hecho. Este es el castillo que ha restaurado recientemente, el castillo de Gijona. Se ha pasado a esto. Esto es cosas que se hacen en los castillos actualmente, que yo creo que es pura escenografía. O sea, no. De aquí esto, bueno, lo vuelvo a repetir otra vez. Esto, por ejemplo, está hecho en Chinchilla, en el castillo de Chinchilla, por la arquitecta esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Izaskun Chinchilla, se me olvida el nombre. Tenía 3 millones de euros, tenía que invertirlos. Y los ha invertido maravillosamente bien. Aquí tenemos esta actuación. La otra herramienta problemática, en esta sí que soy muy crítico con ella, porque cuesta una fortuna y se hacen auténticos disparates, es el fachadismo. Yo no digo que no haya que mantener las fachadas, que tengan valor, bajo el punto de vista de los valores que yo he mencionado al principio. Cuando un edificio se cataloga y se visiona con los valores del principio, ya se está en condiciones de decir, la fachada la puedo conservar, tirar o reproducir tal cual. Por ejemplo, la Casa del Cordón de Burgos. Esta fachada no se podía tirar, pero se ha hecho una intervención por dentro que desnaturaliza totalmente el edificio. Es una maravilla, pero fijaos lo que se ha hecho. Se ha empleado una tecnología de alto nivel, pero de muy alto nivel. Se ha congelado el suelo para que no se cayeran las tierras, se ha organizado un tinglao de 1000 pares de puñeta para sostener las fachadas. Si nos vamos aquí al fachadismo de andar por casa, esto es Lorca. Los disparates que se han hecho en Lorca no lo sabe ni San Pedro. ¿Por qué razón? Porque, a ver, yo no sé si ustedes ven valores
de los que he mencionado anteriormente en estas fachadas que está costando una fortuna, y sobre todo a los arquitectos que tienen que lidiar con estas obras, las pasan de Caín, porque no hay seguridad ninguna en todas estas piezas que colocamos aquí. Un viento fuera de madre, que afortunadamente no se dan, por mucho que digan que hay vientos que superan 100 y pico. Mentira, no existen esos vientos que actúen de verdad en las obras, porque si actuaran de verdad, esto se iba a hacer puñeta la primera de cambio. Bueno, pues esto se está manteniendo con un coste, que es lo que yo decía antes. ¿Quién paga todo esto? A ver, hombre, yo lo que digo es que si esto se quiere conservar es muy sencillo. Oye, arquitecto, diséñame con un criterio castizo este edificio y ya tenemos otra fachada igual. O hazle una foto y reprodúcela tal cual, porque solo el valor que tienen estas fachadas es exclusivamente el valor de imagen, no tiene otro valor. Si uno va a la alberca, esta preciosidad, yo la primera vez que fui solo estuve yo y nadie más, con lo cual el turismo, José Ramón, esto ahora no se puede ir, ahora te venden helados, turrones, polen, miel, sobaos y todo lo que haya que vender, y quesos y todo eso. Aquí no se puede andar por la alberca hoy día, pero yo cuando fui no había nadie, una señora lavando en el río, y el cerdo que paseaba por las calles, que lo mataban siempre llegado el día oportuno. Esta es la alberca auténtica. La calle de las Setas también forma parte de ese mundo, Vale. También. Continúa. Bueno, pues esta es la alberca auténtica. ¿Qué se está haciendo? Un puro fachadismo. Yo hago una fachada de ladrillo, le pongo 4 maderos cruzados y le pongo 4 cantos allí pegados con mortero encima. Esas son las fachadas. Y yo no digo que la gente que quiere vivir en estas casas no tenga derecho a tener un cuarto de baño, una habitabilidad digna. El problema es cómo se conjuga esto. Este es el problema. ¿Cómo se conjuga esto? Esta es otra en las que intervine con Julián Chapapría en el MARC, donde nos volvimos locos para sostener la fachada mientras excavábamos para abajo para hacer todos los sótanos. Solo se han conservado las fachadas. Sí que la iglesia gótica, que había la capilla gótica, esa se ha respetado más. El resto nos lo hemos cepillado todo, salvo la fachada. El hotel, el Palace, ¿no? A ver, yo he intervenido aquí como ingeniero, ¿y qué queréis que os diga? Que también las pasamos canutas para sostener esto en el aire, y para mí se podía haber hecho una foto y se acabó, y se reproduce tal cual, y hubiera salido infinitamente más barato que lo que ha supuesto el coste de esto, que eso solo saben los empresarios cuando se tuvieron que ir de ahí, pues no tenían un duro. Y el curioso del caso es que lo único que se quiso conservar, encima hubo que intervenir después, rompiéndolo y poniendo fibras de vidrio para que no se cayera la imposta de la fachada. Pero, a ver, bueno, acabo ya. En estas cosas, menos mal, como dice Antoni González, que tiene mucha gracia, después de disertar sobre cómo se debe hacer con su restauración objetiva, todo, dice, pero siempre nos quedará Viollet-le-Duc, porque Viollet-le-Duc, bien interpretado, no deja de ser una referencia muy digna todavía, y de hecho se podrá disimular lo que se quiera, pero en muchísimas restauraciones el Viollet-le-Duc está presente. Gracias por vuestra atención. Santiago. Vale, pues continuamos con Santiago Varela, arquitecto, doctor en arquitectura, académico de El Partal, académico real, Academia de San Carlos. Durante 33 años, arquitecto de patrimonio, Premio Internacional CICOP 2015. Diversos proyectos de arquitectura, obra nueva y restauración de monumentos, varios publicados, redactor de planes especiales y catálogos, director de la Mesa de Arquitectos. En 1972 publicó Reforma Urbana en Alicante, revista Hogar y Arquitectura, y así hasta la fecha. Bueno, les he pedido el currículum cortito Cinco porque... líneas.
para que ellos puedan lo hablar. que pedís. Pero es mucho más, todos. Gracias, buenas noches. Gracias a los coordinadores de esta mesa alargada, que no es redonda, por invitarme. Gracias a la sede universitaria por admitirme y gracias a ustedes por asistir. La verdad es que... a ver cómo abandonamos esto. Voy a... como lo breve es y bueno es dos veces bueno, y no digo que lo anterior no lo haya sido, voy a entrar, sí, el domingo Diario Información, la sección Arte y Letras, publicó artículos de los aquí presentes, incluidos los coordinadores. Lo que les voy a enseñar es en imagen lo que puse en los 3 últimos párrafos. Para mí, la actualidad me parece fundamental. Y el patrimonio continúa, patrimonio construido, como continúa todas las actividades de los humanos. Guillermina ha leído que yo coordino la mesa del arquitecto, estamos ya en el 9º curso, en el MACA, lo digo para su información, último jueves de cada mes, excluido el día de Navidad, que no tendríamos asistencia, y hablan arquitectos que trabajan en la actualidad. Este ciclo, el 9º, está dedicado a la ciudad de Alicante y su entorno, y la próxima charla es el último jueves de este mes, que lo da Miguel Martínez, sobre la incidencia de la Huerta de Alicante. Bien, el texto que ustedes leyeron es, como digo, lo que les voy a mostrar en imágenes, y me interesa lo actual, teniendo en cuenta que lo que les voy a mostrar tiene 50-60 años. Y me extiendo tanto por nuestra ciudad como otras localidades de la provincia, porque entiendo que cualquiera de ustedes interesado puede acercarse y patearlo, en el sentido técnico del término, es decir, de reconocerlo o de conocerlo. Bien. 3 actuaciones: Poblados de Colonización, Complejo Vista Hermosa y La Manzaneta en Calpe. A la izquierda, el bajorrelieve, no el bajorrelieve, sino la impresión sobre hormigón vaciado sobre hormigón o no relleno del modulor de Le Corbusier, que está en la unidad de habitación de Berlín. Poblados de Colonización, San Isidro y el Realengo. San Isidro era un barrio, un distrito contiguo a Albatera, de hecho se llamaba San Isidro de Albatera. Transcurrido el tiempo consiguió ser municipio como unidad autónoma, y el Realengo sigue siendo un barrio o distrito de Crevillente. Bien, en estos 2 poblados, el arquitecto José Luis Fernández del Amo, que era uno de los arquitectos destacados dentro del Instituto Nacional de Colonización, estamos hablando de la época de la autarquía, dio un salto en las realizaciones. En España, Florentino nos ha hablado de las actuaciones en Belchite y en otras localidades arrasadas con motivo de que estuvieron en pleno frente de batalla, y el año 39-40 el régimen creó
regiones devastadas que utilizaron un sistema totalmente pseudo-académico, porque no podemos llamarlo ni siquiera de tal guisa. Sin embargo, cuando apareció los poblados de colonización, luego pasó a llamarse Irida, y ya finalmente, en los últimos tiempos, después de 25 años de los que habitaban esas viviendas y los edificios de equipamiento que se construyeron, pasaron a ser los propietarios. Bien, Fernández del Amo ya empezó a intuir que era necesario un cambio formal, tanto en la planificación de estos poblados. Lo que están viendo es la planta de San Isidro del momento del proyecto, no el crecimiento que se ha producido después con las ampliaciones. Después de ser municipio, pues se ha hecho el plan general, se ha ampliado, la estructura inicial se mantiene, la estructura urbana siempre es más complicada de hacer desaparecer que edificios, salvo que sea actuaciones como el barón Haussmann en París, que no tuvo el menor problema en reventar los barrios populares para que la caballería y la artillería pudieran actuar convenientemente. Bien, pues los habitantes eran colonos agrícolas, que se les daba una parcela, se les daba una vivienda, y la economía era de subsistencia dentro de lo que podían ellos cultivar para el alimento de su familia y, en cualquier caso, de la venta en los alrededores. En concreto, el campo de San Isidro está en terrenos de lo que fue el campo de concentración de San Isidro, junto a la vía del tren, que la pueden ver en la parte inferior, que dice calle del ferrocarril, porque la doble línea que hay a continuación lo dice ahí, ferrocarril de Murcia a Alicante. Bien, ahí hay una parada actualmente, supongo que la habría cuando en el año 50 y tantos Fernández del Amo, en el año 53 hace San Isidro, y el realengo posterior en el 57. Estamos hablando de arquitectura agrícola. Estamos hablando que los arquitectos de colonización empiezan a incorporar actuaciones que se están haciendo en Europa de tipo arquitectura organicista de influencia pues noreuropea, etcétera. Y también es verdad que los recursos económicos eran escasos y, como puse en el artículo, haciendo de la necesidad virtud. Es decir, si no pongo molduras innecesarias, si no recurro a falsos romanticismos, pues nos quedará algo en planta como esto, que no sé, en la pantalla se ve cortado y arriba también. Bueno, a lo mejor la corté yo. Estamos hablando de una vivienda tipo dentro de las manzanas que han podido ver en el plano anterior, vivienda agrícola, la entrada importante para el paso del carro del agricultor a un patio, que es esto, que es amplio y que permitía el trasiego de lo que se cultivaba. La entrada a una pieza única, prácticamente única, de acceso, estar, comedor, cocina, porque, como pueden apreciar, no hay pasillos, y una dependencia colindante, el aseo en el exterior, así ha estado o estaba, y la subida a la planta, que obligaba, tanto para ir al aseo como para subir a la vivienda, a la planta superior de la vivienda, salir al exterior. No había más recursos y, como pueden ver, estamos hablando de viviendas de dimensiones mínimas y de recursos formales mínimos. Bien, esto lo fotocopié en tiempos de los fondos del Ministerio de Agricultura, en la oficina que queda en el Paseo de Soto. No sé si ahora siguen allí, por eso se puede ver que hay anotaciones, etcétera. De todos modos, en el MACA,
En el MACA hay una exposición del arte de transición del tardofranquismo a algo más moderno, donde hay unas reproducciones de estos, no en concreto esta vivienda, sino de los proyectos de Fernández del Amo en San Isidro o en el Realengo. Recurren a volúmenes elementales, sencillos, planos blancos, nadie los volvió a encalar, y estos son, pues, esta vivienda que tienen ustedes aquí. Estas viviendas son las que hemos podido ver, la entrada de carros, la planta superior y la planta inferior destinada a vivienda. Cubierta inclinada, ahí no entraron en la discusión del movimiento moderno que tanto atraía a los arquitectos de los años 20 y 30 sobre cubiertas planas. Esto es el ayuntamiento, la plaza central, donde se recurre a nuevos materiales, el hormigón para la estructura, las bóvedas, la plaza central con los pórticos que la rodean y que permite el paso desde distintos lugares, y ahí estaba el ayuntamiento del pequeño caserío, que luego se ha convertido en el ayuntamiento del actual municipio. En tiempos el pavimento era de garbancillo, el original, no este que tenemos aquí, pues más actual. Dotaciones, esto era el cine, o fue el cine en tiempos. Estamos hablando del año 50 y tantos. Antes se ha mencionado el Monumental, se ha mencionado el Capitol y el Ideal, que era donde los de nuestra edad íbamos a ver los programas dobles. En el Ideal no, porque era de una sola película. En las películas de vaqueros en el Monumental duraban toda la tarde. Eso acompañado con una botella de la Rosa Alicantina, pues ya con hechos los deberes del Instituto Jorge Juan, ya podíamos ir a ver la de vaqueros. Y de nuevo, esos volúmenes sencillos, elementales, con este elemento piramidal que Fernández del Amo repite, ahora en el Realengo lo pueden ver, pero en otras actuaciones de colonización repartidas por la geografía de España. La iglesia, bueno, era fundamental la iglesia, no tenerlo. Con esto seguimos insistiendo en los volúmenes elementales, el acceso sin decoración, el campanario, la torre campanario, y esto que es el batisterio. Esto es San Isidro iba a decir de Albatera, se ofenderán los de San Isidro porque ya no son de Albatera, son ellos mismos. El interior, esta pieza tan luminosa, de nuevo con el hormigón que dejó a la vista, la entrada con las celosías o las vidrieras, y el portalón ahí al fondo, por ahí está o no se ve, el portalón importante porque había que sacar el paso de la Semana Santa y no cabía por esta puerta. Aquí, en todo el conjunto de estas dos actuaciones, intervienen artistas locales de esta provincia, jóvenes que luego, con el desarrollo de su trabajo, fueron acreditando su valía artística. Bueno, en concreto, pues como pueden ver, más abstracción, más elementos mínimos no se pueden encontrar en la solución del ábside, ¿no? Elementos urbanos, estamos hablando de zonas agrícolas con agua, como siempre, limitada, una interpretación de un azud de una presa de la contención de agua y por donde resbalaría, y una intervención urbana de generar una referencia también al agua en forma de esta
balsa de trazado irregular, con lo cual Fernández del Amo nos está haciendo referencia al organicismo nórdico. Esto creo que ya no existe. Estas fotos son de tiempo lejano, no digo inmemorial porque yo solo no soy inmemorial, estoy al borde ya de la clausura definitiva. Y bien, pasamos al complejo Vistahermosa. Otra actuación del año, me van a permitir, porque claro, no memorizo las fechas, para que si las puedo apuntar, del año 62. Una actuación de Juan Antonio García Solera, un barrio de una actuación de nueva planta dirigida a clases medias altas acomodadas. Parece que adquirieron viviendas ahí médicos, donde a cierta distancia de la ciudad consolidada en ese momento, se plantea esta actuación que ustedes, como la anterior y como la futura que voy a enseñar, pues pueden pasearla. La maqueta, donde Juan Antonio planteó los principios del movimiento moderno que había explicado, que habían teorizado los arquitectos en los años 20 y tantos y 30 y poco antes del año 30 y tantos, con la subida a los nazis al poder, teorizar acerca de bloques bajos, bloques de alturas intermedias, torres, separados a distancias convenientes para el soleamiento, para mantener las visiones del paisaje, para crear espacios abiertos, que son lo que aquí aparece. Esto es el borde de poniente de la actual, de lo que era carretera, sigue siendo carretera. Entonces, Juan Antonio, que había ido a los cursos que ya impartía la administración acerca de actualizar la teoría urbanística, la que se daba en las escuelas de arquitectura, Madrid y Barcelona, era básicamente académica, y la propia administración creó un estamento para que los arquitectos se actualizaran. Este dibujo le tengo un cierto aprecio. La maqueta desconozco dónde está, si es que se conserva, porque en el despacho de Juan Antonio no estaba, o al menos no estaba a la vista, y no creo que la tuviera. Juan Antonio tenía 10, 12, 15 maquetas en el estudio, no sé lo que ha hecho ahora los descendientes, pero creo que este dibujo, tengo esa impresión, lo hizo cuando yo, con motivo del 25 aniversario de la inauguración del complejo Vistahermosa, hice un artículo para Arte y Letras y le dije a Juan Antonio que me proporcionara un dibujo, y a mí, más que el dibujo del plano formal, que eran muy elaborados, siempre me ha interesado más los croquis. Y yo diría que esto, hecho con rotulador, los rotuladores los tenía de distintos tamaños de punta, los tenía encima de la mesa, y yo creo que lo hizo para esto, para la publicación en aquella fecha. Bueno, edificios, como estamos hablando, edificios lineales de alturas medias y edificios torres. La circulación perimetral, la carretera actual viene por detrás de esta alineación de cipreses, y esta es una de las vías que rodea el complejo, porque Juan Antonio separó las circulaciones rodadas de las peatonales, y las peatonales dentro de esta zona comercial a 2 niveles. Como se puede apreciar aquí, esta es la que va por el sur. A un lado, además, están las dotaciones, hay zona de piscina, hay escuelas. Esto lo hizo el promotor, era la Caja de Ahorros, como se llamara en el momento, Caja de Ahorros del Sureste. Juan Antonio siempre hablaba muy elogioso de cuando lo llamaron el presidente de la Caja para hacerle este encargo, y separa
como digo, las circulaciones y mete los edificios en distintas alturas, que por otro lado era el debate que mantenían los arquitectos del movimiento moderno en los congresos, los CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que el año, el segundo, bueno, el primero fue en La Sarraz, en Suiza, y luego un paseíto que se dieron todos en barco por el Mediterráneo hasta llegar al Partenón. En el fondo estaban reconociendo la importancia del Partenón de Atenas. Bueno, teorizaban, y el segundo congreso que se hizo en Frankfurt se habló de la vivienda mínima, de las viviendas estandarizadas, porque el arquitecto municipal de Frankfurt en aquel momento estaba haciendo la Siedlungen y tenía mucho material, muchas propuestas que hacer. Y el tercer congreso se hizo en Bruselas sobre la edificación de distintas alturas, los rendimientos económicos, qué interesaba más, cuáles eran los desplazamientos, los costos en tiempo, los costos en medios mecánicos, etc. Bien, Juan Antonio hizo acabando, vale, estoy acabando. Esto hizo en una de las dos plazas, la iglesia, las dotaciones religiosas, hizo también escuelas, porque lo pedía el programa, las edificaciones de zonas comerciales, y también, lo mismo que Fernández del Amo, pues intervinieron en recursos figurativos, formales. Juan Antonio estaba al corriente y en contacto con muchos artistas del momento, pues por ejemplo con Gustavo Torner, que es el que hizo el mural que hay en el edificio Alicante, todo el aplacado de mármol, no, perdón, ¿qué aplacado? Unas piezas de 15 centímetros de mármol que están alineados con la calle Arzobispo Loaces, y se mete, como solía tratar bien Juan Antonio, el interior y el exterior, dentro, por otro lado, de los principios del movimiento moderno. En Calpe, la Manzaneta. En primer lugar, una pintura, no me pregunten de qué artista, desde luego es un italiano, con una imagen medieval, en colores, en formas, en volúmenes, y a la derecha una imagen del Escher, una figura imposible, que, Bofill y el taller de arquitectura proyectan la Manzaneta con las primeras piezas, que son el centro social, que incluye dentro de la misma costa, que está suponiendo un problema ahora para su restauración, porque Costas les aplica la ley y como están dentro del mar, pues no la pueden restaurar. No sé si ya han llegado a un acuerdo. En definitiva, estaba haciendo lo que hicieron allá por el siglo II de nuestra era los amigos de los romanos, que se hicieron las villas allí en las pesqueras y las villas, y esto es las termas. Están dentro de la arena. Xanadu es un edificio que se proyectó el año 68, que rememora pues las imágenes, el perfil, la identidad visual con el Peñón d'Ifac, como se puede ver en estas fotos, donde tanto en Xanadu como en la Muralla Roja recurren a viviendas a un solo nivel, a duples y a triples. Bueno, en esos años, de los años 60 y tantos, Bofill estaba teorizando la ciudad en el espacio. Estas son actuaciones dentro de Xanadu, una escalera arriba de un triples y un duples, con las modificaciones, mientras que esta escalera, los materiales son los originales, pues aquí los pavimentos se han modificado, como se puede apreciar, pues por el tipo de pavimento del momento de la Reforma. Las habitaciones, la salida a la terraza,
amplia y aprovechada a la terraza de un balcón y a la terraza superior, siempre con estos elementos. Las restauraciones, estas fotos deben ser antes de la restauración del verde que se hizo en Xanadu, con una elección de verde poco afortunada. Muralla roja, que es esta sucesión de volúmenes elementales, de prismas, como he dicho antes, pues con duples y triples. Una de las escaleras interiores que hacen referencia a las figuras imposibles que les he enseñado antes. El remate perimetral que recuerda una muralla. Este es el camino de ronda, estos son los volúmenes y este es el perímetro o uno de los perímetros exteriores, pero que está figurativamente recordando esto de la primera imagen que les he enseñado, o de un castillo o de la muralla que protegía una ciudad. En la cubierta puso la piscina. Aquí se puede ver que el desarrollo de planta de la muralla roja es una cuadrícula, y aquí se puede ver el módulo de la cuadrícula 1, 2, 3 y 4. Y creo que con esto se puede terminar, porque es el interior de una vivienda a distintos niveles de las que se ha completado. Plexus, y sí, aquí termino. Plexus se proyecta y se construye el año 1962, y además del recurso a estas arquitecturas de cubiertas inclinadas que hacen referencia a la arquitectura vernácula, pues utilizan todos estos materiales de muros que hacen referencia a los muros de piedra seca. Y con esto termino. Gracias por la atención. Bueno, pues vamos a empezar con Jaume. Perdona, Jaume. Vamos a terminar con Jaume. Disculparnos que no hemos controlado muy bien los tiempos, yo creo, para poder tener un debate. Si nos da tiempo lo tenemos, pero como ya sabéis que estos debates son a 2 días, con una semana de intervalo para poder repensarnos todo lo que se ha hablado aquí, pues os emplazamos para el día 23, para el próximo día 23, y seguimos en el debate. Bueno, pues Jaume Giner es un arquitecto especialista en patrimonio histórico y arquitectura monumental. Ha realizado proyectos e intervenciones en diversos ámbitos patrimoniales, civiles, militares, religiosos, como el Palacio Marqueses del Bosch en Alicante, las torres defensivas de la Huerta de Alicante, militares como el Castillo de Santa Bárbara, el Castillo de Elda, el de Bañeres, las Torres de la Costa, religiosos como la Iglesia de Santa María, la Concatedral de San Nicolás, en Campello, en Alcoy, en Muchamiel, en toda la provincia, intervenciones en torres, en castillos, y todo para ti. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues cuando nos digan. Bueno, pues cuando nos digan. Uy, esto va. Bueno, voy a intentar ser breve, que es tarde. Se habla mucho sobre patrimonio, muchas cosas de las que estoy de acuerdo y muchas cosas que a lo mejor iba a comentar yo también. Entonces aprovecho el discurso de mis compañeros para no repetirnos. Cuando iniciábamos esas charlas se nos proponía una serie de preguntas. ¿Qué consideramos por patrimonio? Entonces, genéricamente, pues patrimonio es todo aquello que tiene un valor. El valor se lo otorgamos las personas en sociedad y de común acuerdo. Es lo que hace que todos reconozcamos ese patrimonio como tal. Por su naturaleza, el patrimonio puede ser natural, puede ser, a diferencia, creado por el hombre, que es el que enfocamos como patrimonio,
construido. Luego tenemos el patrimonio inmaterial, que ya no es ni natural ni creado por el hombre, es intangible, pero sí que recoge todos los valores del pasado, de las tradiciones y culturales. Estrictamente hablando del patrimonio construido, se refiere a los bienes inmuebles, a diferencia de otras disciplinas artísticas y restos materiales y de la función humana que nos han quedado, nos referimos a los bienes inmuebles. Y de todo el patrimonio construido, yo me referiría al patrimonio construido cultural, estrictamente como aquel que sí que tiene esos valores que hemos mencionado, históricos, artísticos, estéticos, científicos, y que concretan esa etiqueta de patrimonio cultural en los objetos concretos. Toda esa valoración individual que tienen cada uno de los objetos, pues parte del consenso de las personas y de la sociedad en su reconocimiento. En ello, pues podemos tener el patrimonio mundial con la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay unos concursos en los cuales se deciden a nivel interestatal pues qué elementos gozan de esos valores y que se compiten unos elementos con otros para tener esa declaración. Vemos aquí la dispersión que tenemos a lo largo del mundo, en el que a lo mejor hay elementos patrimoniales en los que incluso los propios usuarios o propietarios que allí residen no tienen capacidad siquiera para poder gestionarlo ni para valorarlo, y bueno, pues organismos internacionales hacen que se pueda salvaguardar esos elementos que todos damos valor. Esta es la dispersión que tenemos. En España, estos bienes del patrimonio mundial pues ya son contados los que tenemos. Ejemplos de patrimonio construido cultural próximos tenemos la Alhambra de Granada y la Lonja de Valencia. Hay próximo a Alicante un elemento de patrimonio mundial que es el Palmeral de Elche, que no es elemento construido, es de paisaje y bueno. Aquí vengo a recoger un poco la relación en una escala inferior, los bienes de interés cultural que tenemos en la Comunidad Valenciana, para ser un poco conscientes del gran número de ejemplares de patrimonio que tenemos. Luego hablaremos de la responsabilidad de mantenerlo, conservarlo y protegerlo. Este es un esquema sobre fondo blanco. Y bajando de escala, pues esos bienes de interés cultural en el entorno de Alicante, pues vemos que están concentrados en el centro histórico, el castillo, todas las iglesias, catedrales, la concatedral de San Nicolás, y luego una gran dispersión de Torres de la Huerta o el Faro del Cabo, como elementos con la máxima categoría a nivel estatal de bien de interés cultural. Esa es una dispersión de lo que sería el catálogo de protecciones del municipio de Alicante, donde se recogen tanto esos bienes de interés cultural como las escalas inferiores de bien de relevancia local y de bienes catalogados. En un enfoque en la zona en la que estamos, pues vemos la dispersión, la cantidad, veíamos desde la escala mundial a la escala local, la cantidad de monumentos y edificios protegidos en sus diferentes escalas. La legislación que los ampara pues vienen desde la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y las normativas de los catálogos de protección urbanística de cada uno de los municipios. Toda la normativa viene a proteger, una vez identificados esos elementos, a proteger esos elementos de cómo actuar sobre ellos, qué hacer con ellos, aunque de manera genérica. Los viene a proteger y luego pues deriva en una serie de
de normativas que a veces describen más o describen menos qué hacer con ellos, pasando desde la protección como elemento jurídico a normas de conservación y luego más allá pues el fomento sobre estos elementos a través de subvenciones, inversiones, y contemplan pues incluso inversiones para investigación, difusión y acrecentamiento del patrimonio como incorporación al fondo patrimonial. Yo quería hablarles de la intervención en el patrimonio desde un punto de vista ya del ejercicio profesional, más allá de la catalogación y la consideración de qué sí, qué no debe estar incluido. Entonces, bueno, pues ya se ha hablado sobradamente de los criterios de intervención de restauración, desde los más conservacionistas, Raskin, Viollet-le-Duc y toda la casuística de grados de intervención sobre lo que se puede hacer sobre un monumento. Las cartas del restauro son unos documentos no normativos, son convenios en los que se reconoce el valor de los elementos y se dan una serie de directrices de cómo se debería actuar genéricamente sobre ellos. Sin embargo, no se especifica concretamente qué hacer con ellos. Entonces, cuando tenemos que realmente actuar sobre un elemento, pues tenemos toda la normativa, tenemos todas las cartas del restauro, tenemos un abanico de criterios de intervención en restauración, desde no hacer nada, conservar lo que hay, hasta casi inventar o pasar por encima del elemento patrimonial y hacer una obra nueva. En cualquier caso, tenemos que intervenir, algo hay que hacer. Podemos criticar una forma de hacer restauración u otra, pero al final hay casuísticas y tenemos que tomar una decisión. En nuestra responsabilidad como técnicos está el tomar esas decisiones que a lo mejor no están tomadas a nivel político ni a nivel documental ni legislativo, porque al final se protege de manera genérica y al final tenemos un objeto que tenemos que actuar sobre él. Mi criterio, con todas las teorías y demás, pues al final es una mezcla de todos. Yo creo que hay que coger cada elemento por individual y analizarlo y en consecuencia pues optar por un extremo, otro o algo intermedio. Desde un punto de vista del respeto del elemento construido y con el compromiso de transformarlo en la medida que sea necesario para poder conservarlo o incluso transformarlo para darle un uso y que tenga una función que a lo mejor había perdido ya en el pasado. No diré hacia dónde tenemos que ir, porque entiendo que cada objeto pues tiene una forma de actuar y parte del análisis, de un estudio previo, de la búsqueda de una documentación, de la elaboración de analíticas científicas y de el propio conocimiento de ese elemento, tanto desde la documentación bibliográfica, planimétrica que podamos tener, en el caso de que sea reciente el edificio, o como máximo valor de análisis, el propio documento, el propio monumento como documento, que es cuando podemos, sin mayor documentación, investigar sobre él, generalmente por medios arqueológicos, en los cuales nos aportan algo más de información de lo que puede haber en la documentación bibliográfica, planimétrica y demás. Quiero exponer un poco un caso práctico de intervención, un caso aquí de la ciudad, el baluarte de la mina del Castillo de Santa Bárbara. Mucho habría que se puede decir del Castillo de Santa Bárbara desde su historia, sus poblamientos, la evolución de transformaciones, los cambios que se le han podido introducir desde el ascensor, las intenciones de convertirlo en parador y demás. Todos estos cambios que he ido sufriendo al final son necesidades a lo largo del tiempo y bueno, pues decisiones a veces
políticas o visionarias de cómo actuar sobre un monumento desde un punto de vista del momento en el que se toman las decisiones. Igual que está en revisión el catálogo de protecciones de Alicante, creo que está en redacción el plan director del Castillo de Alicante. Los planes directores son documentos en los cuales se analiza en qué estado se encuentra el monumento y se programa, se analiza, se dan propuestas de qué hacer con él desde varios puntos de vista, desde la conservación material a los usos o qué se puede gestionar en ellos. Ya veremos cuando esté la redacción qué se dictamina ahí. Entre tanto, yo tuve que intervenir en ese elemento, que es el baluarte de la mina, es un tramo de muralla que está entre las dos garitas y que la motivación para actuar, aunque existe la obligación de mantener el castillo, de conservarlo, pues es una obra casi que inabordable si se pretende actuar en toda su integridad, toda su extensión, y más aún si aún no sabemos ni en qué puede derivar el castillo en lo que se pretende con el plan director o la gestión cultural del mismo. La excusa para actuar sobre este elemento era que estaban cayendo trozos de roca de este baluarte sobre el Parque de la Areta y motivó, por urgencia y seguridad, el actuar en esta zona. Esta zona, vemos aquí la foto al revés, desde el interior, están las dos garitas y el balcón que supone hacia la ciudad de Alicante. Y bajo el Parque de la Areta, donde realmente existía peligro porque ya habíamos visto caer alguna roca. Esto es como se encuentra. La intervención es muy limitada, se refiere a esta estructura que está en el cortado. Tiene el nombre de baluarte de la mina porque en su defensa histórica, en el ataque entre ingleses y franceses, pues se hizo una mina en la base de la roca del castillo para hacer una voladura y luego aquí por el interior se hizo una contramina para poder contrarrestarla. Finalmente explotó la mina y se fue medio castillo, murió hasta el alcaide y bueno, más adelante, después de ese acto histórico, pues se volvió a reconstruir este elemento, no es originario, y en la actualidad pues lo vemos como esta geometría que presenta y con un muro, un parapeto continuo de una obra de fábrica sin mayor determinación y una serie de pavimentos de piedra, todos ellos. Esta es una vista exterior de cómo está el baluarte, es la pieza simplemente de coronación y luego el gran corte de desnivel que tiene el castillo. Con motivo de la redacción del proyecto se pidió un estudio geológico, geotécnico del estado de conservación, ya que no reuníamos medios suficientes para poder hacernos una idea de cómo estaba realmente el objeto en cuestión, y con este informe podíamos tener algo de información. La investigación, como parte previa de la actuación, pues viene un poco a analizar, a conocer cómo era este elemento. En esta primera imagen del siglo XVI se ve cómo el castillo pues tenía una geometría aquí en rojo. Estos son proyectos en los que se proponen actuaciones, pero lo importante es las trazas en rojo que dicen cómo estaba el castillo antes de hacer esa propuesta de intervención. Aquí vemos que lo que luego veremos como un recorte era un lienzo de muralla entrecortado, pero corrido, ¿no? Aquí vemos una imagen también anterior a que explotara la mina, donde se ve un lienzo más o menos continuo. Estos son planos ya del siglo XVIII, donde se proyecta esa mina, se hace un minado para introducir cargas de dinamita o de explosivos para poder hacer esa voladura. Y cómo
la geometría de lo que era el baluarte no responde a lo que encontrábamos en la actualidad. ¿Vale? En esta ilustración del plano del Castillo de Alicante vemos ya cómo las rocas detrás de la explosión pues han dispersado por lo que era el borde de la ciudad y como no queda nada, no queda nada. Sin embargo, bueno, pues ya más adelante sí que empezamos a tener planos del estado en el que actualmente lo conocemos. Posterior a la explosión, pues está el proyecto de cómo resolver ese elemento. Ese elemento ya el análisis histórico nos daba que había una serie de troneras, cañoneras en ese baluarte para disparar hacia el mar. Incluso en el vuelo de Ruiz de Alda, vuelos aéreos, vemos como esta plataforma que vemos aquí tenía una serie de manchas que eran las cañoneras, los lienzos de piedra donde se apoyaba el cañón para poder disparar. Sin embargo, en los años 70, con las transformaciones del castillo, todos estos elementos que documentalmente hemos podido comprobar ahora ya se habían borrado del monumento y lo que teníamos es una gran alfombra de sillería de piedra y el muro completamente cegado. Esta información nos dará pie luego a poder actuar sobre él. Dentro de la investigación pues también está la toma de datos y bueno, pues para el caso que nos ocupa se hizo un levantamiento 3D de una nube de puntos para poder un poco medir y evaluar un poco la geometría, la extensión de la intervención y cómo poder proponer propuestas, ¿no? Esto es un modelo digital que se hizo para el proyecto. Se pueden analizar las texturas y la geometría. Bueno, acaba rápido y seguimos. Lo paso. En los planos de proyecto, una vez hechas el análisis y la toma de datos, bueno, pues por focalizar otra vez, estamos junto al macho del castillo y entre las dos garitas. Aquí recogemos toda la patología, todos los problemas que presentaba la ladera rocosa, que estaba produciendo desprendimientos, y detectamos las antiguas intervenciones de cosidos geotécnicos sobre los cortes de la ladera. ¿Vale? En una intervención, esto es una vista en planta donde vemos esta geometría y igualmente temas de vegetación que están afectando al monumento. En alzado igualmente. Ya en el análisis hay unas líneas por aquí abajo que damos como referencia a lo que el análisis del objeto nos permitía analizar más allá de la geometría pura de lo que es la zona de roca, las mamposterías, y luego veremos que había unos elementos, unos restos que nos permitían actuar. Eso ya pudo hacer que programáramos la arqueología como elemento previo a la intervención sobre la zona que íbamos a actuar, ya focalizando lo que parecía históricamente que íbamos a poder encontrar. Íbamos guiando un poco la arqueología para que luego nos contrastara la realidad de esas cuestiones. En base a hipótesis, porque hasta que no se hace la intervención arqueológica no se puede contrastar, se propone pues una recuperación de lo que aquí vemos que sería lo que había, que era un muro corrido, pues la recuperación de una serie de troneras en todo el borde del baluarte, en los que estaba la huella conservada, y simplemente teníamos que poner en valor, recuperar, acabar de perfilar esas piezas que se habían cegado, se habían destruido, se habían amortizado, pero quedaban restos. En planta, pues el proyecto recogía la recuperación de ese elemento
con 5 troneras, conforme habíamos visto en los planos históricos y lo que se podía interpretar. El resto de la intervención era una adecuación de la continuidad a nivel de visita de acceso para poder continuar en esta zona, que era el foso del castillo fuera del Macho, dando continuidad al acceso, todo el recorrido del baluarte, y una bajada que bajaba al foso y permitía el acceso a una garita que hay aquí enterrada. A nivel de alzado, pues es la misma recuperación. ¿Vale? Tipológicamente se conservaban una serie de elementos en la toma de datos, y a partir de tipologías conservadas en el castillo de otras troneras, pues se podía proponer la recuperación conforme a los elementos que daban restos. ¿Vale? En la obra, nada más empezar con la arqueología, vimos cómo efectivamente, tras quitar una capa de hormigón, pues aparecían los muros de cegado. Aquí estaría el cañón, estaría el interior, hacia afuera, y cómo, pues a propósito, pues había hecho un muro para cerrar el frente de muralla, para llenarlo de tierra, pero conservábamos perfectamente las troneras originales. Una sorpresa fue en el último extremo, bajo la garita del Macho, en el que además encontramos el lienzo de la alfombra de la plataforma artillera del cañón. Sin embargo, en contra de la funcionalidad, teníamos un muro, un trozo de muralla del parapeto que era incompatible con la salida de este cañón. Aquí se proponía desmontar este cierre, que era más moderno, incompatible con la lectura y puesta en valor de este elemento militar, y tras su desmontaje, pues vemos aquí cómo aparece la plataforma perfectamente conservada bajo una capa de tierra. Vemos sillares conservados que luego recuperaremos, porque un estudio tipológico nos permitió identificar esta pieza como parte de la cañonera, que luego reconstruiríamos. En la parte, tras quitar el muro, veíamos la salida de aguas natural de época, que daba al vacío. Y bueno, pues esta es una fotografía tras la excavación arqueológica, donde efectivamente se confirma que teníamos todas las troneras. Esta es una vista general donde ya vemos, no se ve muy bien, pero tras la limpieza arqueológica, cómo ya el perfil del castillo viene a recuperar un poco la tipología y la imagen que tenemos en el resto. En la parte interior, si bien estaba previsto un proyecto, una plataforma, porque esto pensábamos que no iba a tener más contenido, arqueológicamente se pudo ver cómo, tras excavar las tierras, conservando la parte de la cañonera, pues quedaban los restos de la ejecución del foso original. Y bueno, se consideró a mitad de obra la posibilidad de poder enseñar eso, poder recuperar ese foso que estaba enterrado, para poder explicar pues las fases del castillo. Esto es una de las troneras vistas desde fuera, donde vemos también la salida de agua perfectamente conservada y los dos flancos laterales. Esto es sin añadir nada. Bueno, aquí unas fotos de los andamios que hubo que disponer, trabajos de alpinismo, y ya empezamos con la recuperación de esas troneras sobre su misma traza, sin inventar nada, siguiendo la geometría, las particularidades que tenía cada una de ellas, o la recuperación de la ménsula de una de las garitas ahí en altura. Aquí vemos un estado más avanzado de cómo quedan finalmente el remate de esas troneras, y cómo la excavación arqueológica del foso pues nos inducía a hacer algún cambio que pudiéramos incorporar estos elementos a la visita. Esto es lo que se conserva. Estas son las piezas de remate de la cañonera que encontramos entre los restos de la excavación arqueológica. Completamos los que faltaban a nivel tipológico y hicimos la estilosis de esos elementos de remate de las esquinas. Conservaban todos los planos de confección de chaflanes y de vierteaguas. Unas fotos finales de cómo ha quedado, pues esa es la recuperación. Antes era un muro
Y bueno, pues gran parte de lo que vemos aquí estaba oculto. No hemos hecho tanto, pero sí que hemos sacado a la luz la potencia de esos elementos. Aquí al final se propuso hacer un adarve corrido sobre el foso de la muralla, que era impracticable, y hubo que volar una estructura para dar acceso a esta tronera última y poder bajar como inicialmente hasta la garita enterrada. Es una intervención para poder recuperar a la visita por las vistas y demás. Con esto acabo. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que sí que nos da tiempo para alguna pregunta. José Ramón, ¿tú quieres añadir algo? Sí, por favor? sí, bueno, quería decir algo, sí. Pues empezamos el debate ya, sí. directamente. A ver, creo que nos da un cuartito de hora o así, ¿no? Es muy corto lo que voy a decir. A mí me parece que hablar de los estilos artísticos, de la arquitectura, de las técnicas de restauración, esto no es patrimonio. Yo creo que aquí se ha hablado aquí de qué es patrimonio, del concepto de patrimonio. A mí me parece que el patrimonio... Recordamos que el edificio cierra sus puertas dentro de 10 minutos. O sea, que nos encierra. Nos encierra. Bueno, nos encierra. o sea, el tema para... ya lo he dicho, es una construcción social y cultural. Y termino. Sí. Jaume ha dicho una cosa que me ha parecido, me ha llegado al alma, ¿no? Voy a hablar del patrimonio construido cultural. Perdón, toda construcción es cultura. Desde las setas, en la calle San Francisco, hasta el Partenón. Toda construcción es cultural. Vamos, esto no se puede discutir, vamos. O sea que, no sé si está moviendo la cabeza Guillermina, no sé lo que pensarás, pero es que me da igual. No, pero como no tenemos tiempo, prácticamente no tenemos tiempo, lo que sí que quiero invitar al público es que pueda venir en la próxima vez, porque yo creo que se han planteado muchas historias, muchas propuestas que algunas no las hemos podido asimilar en su momento y que necesitamos, yo creo que esta semana, para que volvamos a hablar de ello. Y yo creo que ya concretando preguntas desde el público, para plantearles desde lo que hemos oído, lo que podemos escuchar otra vez, ampliando los conceptos que hoy se han visto aquí. Sabes que ha habido de todo. Bueno, muchas gracias.